pueblo y de acompañarlos hacia un objetivo común de justicia y de fraternidad. Andrés Manuel, presidente. Saludamos el día de hoy con el estilo lamentable de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante como este. Es una cosa, es la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Es una cosa. Muy buenos días, señor Saldaña, tardes o noches al auditorio según nos escuchen. ¿Cómo está? No, me da risa de que haya que saludar en la mañana para la noche, ¿verdad? Mucho gusto, Mona Lisa, ¿cómo estás? Pues bien, muy cansada. ¿Diste conferencias? Sí, pero que todavía me siento cansada de la transmisión en vivo del miércoles de la marcha. Pues sí, estuvieron todo el tiempo. Yo busqué a reporteros, pero era una cantidad terrible de gente. Yo me llevé mi sábana grande para cubrir espacios vacíos, como suele usarse en la tradición de la democracia mexicana, y llevé un toldo que tenía de una vieja camioneta que ya la vendí. Entonces el toldo decía, viva la democracia. No me acuerdo qué letrero tenía, grande, como de 6 metros así, pero no hubo necesidad, hasta se perdió el pinche toldo. ¿Y quién sabe dónde quedó en la pelotera? Bueno, yo quería colaborar, conste, ¿Cuántas personas piensas que debe haber habido? Pues habla de 1.400.000. Sí. Eso es una cosa impresionante. No, nosotros hicimos para llegar ahí de la calle que da al Zócalo, entre el departamento, no sé, 20 de noviembre creo que se llama, fácilmente 50,000, llegamos justamente antes de que llegase la comitiva que venía de la calle de ahí, ya venía por Bellas Artes, no sé qué, pero hicimos entre 50 y 60 minutos exacta de reloj en mano para poder llegar. Entonces sí era una multitud muy, y fíjate tú lo que más hay que decirlo, eso indiscutiblemente, iba uno prácticamente rodeado por 1, 2, 3, 4, 5 personajes, es decir, el de adelante, el de atrás, o la de atrás, sí, espero, la de un lado, 2 de un lado y 2 de otro, es decir, no había espacio entre persona y persona. Y se nota en esos lugares donde ya he ido, estuve la otra vez también, una cierta seguridad, una cierta sonrisa, una cierta amigabilidad, se dice, no, amistad. Se siente una bonomía general. Eso es muy rescatable, sea de derecha, de izquierda, de centro, de arriba o de abajo. El hecho de hacer sentir al mexicano que no es enemigo del mexicano. Es decir, yo siento más animadversión cuando llego a la caja de Comercial Mexicana, de, ¿cómo se llama? El mall o May, Walmart, ¿cómo se dice? Mall, no es que no tengo la boca, déjame, mall. Entonces cuando llego al mall, siento más temor en la caja. Ayer que no funcionaba la tarjeta, ¿qué tal? Yo me siento cohibido. Sí, debo ser una patología terrible, pero es que el rostro adusto, recio, bestial en el sentido de como de la bestia, de algo de pétreo, de hierro, del funcionario público. Se siente muy gacho andar en México en algunas circunstancias, pedir algo, solicitar algo, saber que de antemano te vas a equivocar, o que ya no usas el lenguaje de le comento, y ese es el primer le comento. Al segundo, como le comento, en la madre te sientes el más ínfimo personaje en esta dictadura.
Sí, este momento que fue la marcha y lo que se siente ahora. En la marcha no se siente eso. Será porque algunas personas me identificaron, unas 20 o 30, creo que sí. Me dicen, usted es el que era joven algún día. Yo soy el que era joven. ¿Cómo? ¿Qué su papá es Jorge Saldaña? Sí, es Jorge Saldaña. Yo soy hijo de Jorge Saldaña. Perfecto, salúdame a su papá. Él se rió y yo también, porque era broma, evidentemente. Pero digo, aparte de eso se nota una bonomía, un respeto, una caballerosidad. Quizás sea una simple aprehensión mía y sea normal e igual. Yo tengo la misma impresión. Fíjense que normalmente los medios alternativos de comunicación siempre había esa parte pues del celo, cómo se está haciendo tanto esfuerzo y todo, pero se ha colaborado de una manera tan bonita. Los mexicanos, yo siento en general en todas partes, hay un sentido de fraternidad, de unión, que hace mucho que no había visto, ¿no? Sí, yo les deseo a los demás partidos, y fíjate, para que se sepa que no odio a ninguno de los partidos, ni a aquellos que de por sí tienen una génesis o un origen de corrupción, como son el Partido Verde y el señor Cuadri. Aún a esos partidos les deseo que dentro de ellos, dentro de su mafia no, dentro de su caterva no, dentro de la cáfila de los que forman parte de esa, no, cáfila tampoco, bueno, dentro de la macolla de los tampoco, no se me ocurre otra palabra que signifique unión sin delito. En los partidos pequeños que están unidos, ojalá y haya ese espíritu de respeto y confraternidad, y lo deseo muy seriamente para los partidos tradicionales de Acción Nacional y del PRI, que ojalá y dentro de su grupo, entre ellos, tengan ese espíritu de caballerosidad y de respeto que es indicio de que todavía hay algo salvable en México. Que no somos una caterva asquerosa de forajidos que se agreden, decía los Morales, que se agreden por cualquier motivo. En todo caso, en la marcha del domingo se sentía Del miércoles se sentía una identidad de respeto. Eso es muy bello. Aunque no se ganase en otras circunstancias la democracia o no, si México se une, dará frutos. Eso es indiscutible. Y me recordó una palabra antigua, pero muy hermosa, la fraternidad. Sí, claro, es una palabra fuera de uso. Adelante, mi querida Mona Lisa, por si quieres saludar a las personas que tienen la gentileza de seguirnos o de perseguirnos, ¿verdad? Así es, yo creo perseguirlo, señor Saldaña, donde se vaya. Bueno, pues estamos en la cabina de Radio La Nueva República, desde el estudio de televisión de Radio AMLO y de Radio La Nueva República, de notipoemas.com, también en Al Calor Político, Radio Poder Ciudadano, lagaceta.org, ciudadanos.com, telenoticias.com MX, pocamadrenewswordpress.com, Open Magazine Info, Morena Ciudadana en su blogspot La Patria es Primero, elsantuario.org, byronbarranco.com, México ahora o nunca.org, jovenesconodona.org, la revoltosa blogspot.com, radioensintonía.com y todos los blogs y páginas web que tienen la gentileza de poner los reproductores de Radio AMLO y de Radio La Nueva República, pues aquí desde México para el mundo. Y con mucho gusto recibimos saludos desde Argentina, de Brasil. Dicen que somos la ventana que les permite entrar a México, así que no solo quienes nos retransmiten, señor Saldaña, porque nos oyen donde quieren. En Japón, luego yo checo el mapeo de donde nos sintonizan, de Japón, de África, de Gran Bretaña. Es interesantísimo esto del internet. Y claro, un saludo más allá de nuestras fronteras a quienes nos retransmiten en Red Puente Sur TV, Venezuela, la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM estamos en Táchira, Santa Teresa, en Uruguay, en el 105.3 FM de Montevideo, en Radio Amanecer 92.7 en Artigas con sus redes 7 radios, en Radio SFM
Saludo hasta Nueva Helvecia en Colonia, Uruguay. En Ecuador, un abrazo a Radio Super K, el Carrusel, la Prensa y el Telégrafo. Con nuestro cariño hasta Tegucigalpa, a Radio Gualcho en el 1015 AM. También a Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo.org, y hasta España en Radio Contrafarsa FM, en Palma de Mallorca en el 87.6 Fiesta FM. Oiga, señor Saldaña, pues yo como no estuve ayer, desgraciadamente por cuestiones de trabajo, no sé si comentaron el problema que tuvimos los medios alternativos para poder sacar la imagen del discurso de Andrés Manuel López Obrador. No, pues no se pudo porque no había celulares. Fíjese que bloquearon la señal de internet y la señal de celulares. Sí, eso vamos a pensar. Es un reclusorio el No, Zócalo. espérate, hay que pensar, señor licenciado Ife, señor Valdés, porque yo ayer lo oí. Evidentemente que aquí estamos ante un fenómeno que, como un participante de los medios de comunicación, siento la necesidad imperiosa y el imperativo de mi amor propio, así decía alguien. ¿Cómo era? El imperativo categórico de mi amor propio. Es una frase de una filosofía que no me acuerdo, voy a clarificarlo, pero siento como algo interior de decirlo. Señores, el destino, los hados, el avatar, el más allá, juega en contra de ese deseo profundo que tiene el señor Valdés por la democracia mexicana. Esa preocupación tan interior, tan llena de espíritu, de bondad, de decir, firmen para que todos estemos fraternalmente de acuerdo y para que no haya una sola protesta ante el resultado evidentemente normal de mi sistema electoral. Porque hay una cosa implícita, íncita, como decía Ernesto de la Peña, bajo cuerda, es decir, cuando Valdés dice, firma que no te vas a enojar, pase lo que pase, está dando por sentado de que lo hicimos muy bien. Es decir, nosotros lo hicimos tan bien que lo único que ha imperado en México es la voluntad excelsa, divina y que viene de Dios y del Espíritu Santo, y que es la voluntad del pueblo mexicano. Pero ahí un Valdés normal tendría que decir, aunque se nos colaron 50 millones de despensas, 10,000 tarjetas del Palacio de Hierro, del Palacio de Hierro, de lo que sea, unas tarjetas de un banco intitulado Monex, Forex, las tarjetitas de el banco Monex, perdón por la deficiencia de la parkinsoniana de mi memoria, porque se nos olvidaron las láminas, porque se nos olvidaron las becas, porque se nos olvidó, porque se nos va a olvidar que las casillas especiales trabajen bien, y que va a haber por lo menos un 20% de la población que, no estando en su lugar de origen, tú tienes que votar en una casilla especial, tú quizá también, yo desde luego, los que no estamos en nuestro pueblo vamos a tener que votar en una casilla especial. Y desde hace tiempo las casillas especiales como que se dificulta votar ahí, como que no trajeron boletas, como que no hay boletas. Oiga, ¿por qué están todos los que están ahí son igualitos? Cállate, que son del ejército. Entonces, pues sí, vienen a votar no a donde a ellos les toca, vienen a votar a una casilla especial para compensar la votación. Dicen, no, pero en fin, ¿cómo voy a dudar? Es impensable en México. Así es que, de todas maneras, se les ha olvidado mencionar en su arroz ya cocido unos cuantos negritos en el arroz. Y ellos le dan una gran jerarquía al compromiso establecido de no hacerla de tos, como dice Carlos Alarraqui el Bueno. No la van a hacer de tos, pero eso
no lleva implícita la aseveración de que se hizo una campaña normal. Porque una campaña que se le deja al roicampismo no es democracia. Será, si acaso, mi tesis, y perdón, una televicracia. Pero en un país a que me enseñan 30 años a que le tengo que ir al ganador, porque la televisión hizo el concepto del championismo, hay que ser campeón. Sea usted de los mejores, compre la crema que ya me puse, que está muy buena, para arreglar su vida. Sí, señor Saldaña. Diga usted, maestra. ¿Se pudrió? Nada, aquí dejé de oírlo y dije, caray. Ah, bueno, entonces, todo lo que sucede es que vivimos en un lugar y en una manera de ser en la cual el señor licenciado Valdés afirma: hay una democracia creíble, lógica, evidente, justa, noble y grande. Pero sin examinar los hechos. Si examinamos los hechos, no podría afirmarse, porque la verdad quedaría lesionada. Es decir, no es totalmente cierto. Si ustedes se introducen en las páginas del internet y buscan todos los, por lo menos yo tengo una veintena de elementos cinematográficos, lo digo con movimiento, sonido, visuales, en los cuales nos damos cuenta que hubo pequeños matices, pequeñas gotitas y salpicaduras de trinquete, de rebatinga, y no puede ser. No, es decir, o es una o es otra. O tenemos un proceso paralelo a un país corrupto, está medio gacho decirlo, ¿verdad? Bueno, a un país que tiene visos ocasionalmente y áreas en las cuales la honradez no resplandece, sino que simplemente tenemos un país corrupto. Bueno, pues ya hay que decirlo, tiene ese, no sé cómo, no tengo el arte literario para decirles a ustedes que es blanco lo que en realidad es negro o viceversa. Entonces, en muchas de las cosas de nuestro país hay corrupción. ¿Es un hecho, sí o no? ¿El proceso electoral es algo producto de los mexicanos, sí o no? Sí, ergo, entonces, en el concepto de esa hipotética democracia mexicana, existe. Pero existe de una manera tan ingenua y tan bella, como por ejemplo, me cuenta un cuate que dijo a ciertos aborígenes o zapotecos de Oaxaca, y eso es algo que no le vamos a perdonar a la democracia mexicana, históricamente hablando. Acuérdame, porque luego se me va. Históricamente hablando así. Pero dice un cuate de allá, tiene creo que 7 u 8 empleados. Oye, ¿por qué vas a votar? Pues por doña Josefina. ¿Por qué? Pues dice el padre ahí que hay que votar por doña Josefina. No, hombre. ¿Cuántos son en tu casa? Pues somos 4, así. ¿Y qué? No, es que nos van a dar 2,000 pesos. Oye, no, pues ¿cómo vas a votar y cómo vas a vender tu voto y tal y tal y tal y tal? Yo te iba a dar 300 porque votaras por mi candidato, pero nada más 300. Déjeme hablar en mi casa. Y luego dice, ya hicimos ahí ya consultamos ahí con los de la casa y dicen que como usted es muy buena gente con nosotros, mejor se la vamos a dejar a usted en 300 y menos los 300 y ya no y mejor ya no votamos por la otra, aunque nos convenía más 500, pero como usted se ha portado bien y se trata bien y a veces nos ha regalado y medicinas a veces, pues entonces aceptamos los 300. No, hombre, no le dijo que era broma, digo, fíjate que ya no voy a poder porque tuve un gasto, así es que te den los 500, porque 500 pesos son 500 pesos para esa gente, ver 500 pesos está de la fregada. Un país donde sucede esto y donde ya la discusión del precio del voto tiene un baremo, búscame por ahí, ¿qué quiere decir baremo? Un termómetro, ya está establecido.
y hay discusión, pero una discusión sin complejo de culpa. Para la señora de Oaxaca, estaba discutiendo el precio de una función sin ningún ni pudor ni remordimiento de conciencia, porque no, le hemos enseñado y dejado como herencia que todo lo relacionado con la democracia es susceptible de mercadeo, dicen unos. Bueno, pues baremo es el conjunto de normas establecidas convencionalmente para evaluar los méritos personales, la solvencia de empresas, o un cuaderno o tabla de precios o cuentas de tarifas. Bueno, una tarifa, eso es el baremo, la tarifa. Tarifa es un buen sinónimo de baremo, que es una palabra complicada. Pero ya está tarifado, ya hay una tarifa especial, susceptible de discusión. Y doña Conchita, doña Meregunda, o como caramba se llame, la que vino aquí, que metió su tarjetita en su seno flácido, que decía yo ayer, moreno, materno y desnutrido de siglos, esa que metió su tarjetita ahí, discute. Y para ella es normal. Y es imperdonable que la actual democracia 2012, en México, democracia del Partido de la Acción Nacional, haya tolerado que hubiese una demostración tan ruin, tan mediocre y tan débil de los colores de la democracia. Eso no puede ser. ¿Qué sucedió cuando dijo, amaos los unos a los otros, vuestro patrón? Su ídolo, su constitución, su iluminación, la antorcha fundamental de la derecha, que es Cristo. No exageraría yo si puedo decir, han traicionado la palabra y el pensamiento de su Mesías, Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. ¿Dónde queda todo lo que dijo? ¿Dónde queda aquello de busca el reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura? Haciendo un paralelismo, busca la democracia por medio de la honradez y lo demás vendrá por añadidura. Obviamente, no se puede hacer nada en un país si el que llega al poder no es honrado. Y vosotros, 3 partidos, han guardado un discretísimo silencio sobre 2 aspectos, sobre la honradez y el combate a la corrupción. Hablo de 3 partidos, falta otro que ha hablado. Faltaría que lo dejasen llegar al poder y faltaría que cumpliese. Y si ojalá y estuviésemos aquí para decirlo. Está durísimo, es duro y muy interesante ese hecho de que históricamente el sistema actual ha heredado a México un concepto mediocre, ruin y triste y sucio de la democracia. Porque para México es democracia, que les voy a decir a ustedes, vender un voto. Es democracia que fíjate que ya hice la cruz y aquí puedes marcar y puedes marcar. Sí, pero mira, con la goma se borra. Si tú nunca habías hecho alguna corrupción en tu vida, te creería yo que no vas a ir a borrar. Pero si has pasado 80 años haciendo corruptelas, dudo de ti. Y así por lo consecuente. Y sobre eso, el instituto encargado de cuidar sobre la pureza de la democracia, sobre la candidez, en el sentido blanco de la palabra. Candidato significa blanco. Y todo lo que toque a un candidato alrededor tiene que ser blanco. Mi pregunta es, ¿lo es? El instituto que genera, que norma, que rige, que controla, que cuida de la blancura del candidato, ¿se ha manifestado así? Yo creo que no, es evidente, pues si no somos imbéciles, no somos idiotas, nos estamos dando cuenta. Para hablar de otra cosa, no menos interesante, Oiga. Ayer o antier me di cuenta con dolor que el señor licenciado Carlos Marín, Carlos, te saludo con afecto, no tengo el gusto de conocerte, o sí, o si te vi no me acuerdo, no es cierto, no me acuerdo, pero me parece que sí lo conocí y nos hemos llevado
si no llevado, por lo menos hemos coincidido, pues, en el mundo del periodismo. Yo me acuerdo evidentemente de todos los muchachos que comenzaron a trabajar mucho después de un servidor, y esto no es jactancia, sino simplemente una constatación cronológica, y entonces llegaron muchos y han triunfado y les han abierto las puertas de la televisión y de la ideología televisiva de México. Entonces, Carlos, lo vi y me llamó la atención en un programa que estaba con un mequetrefe ahí, alguien que le hacía de Palermo, Toncillo, así, y hacían un programa, eso sí, abyectamente publicitario, Carlos, y había un candidato a ser director del PRI, me parece. Entonces, con la más mala leche del mundo, tratando al pueblo de México como imbécil o como idiota, ese candidato que acababa de ser gobernador, no me acuerdo cómo se llama, si alguien sabe me lo dice por Twitter, acababa de ser gobernador y querían darlo a conocer a todo México. Entonces le pusieron una serie de canciones abyectamente corrientes, musicalmente sórdidas, de acordeón, y levantar la pata, el pie, pues, levantarle el pie para taconear. Y el gobernador y Carlos Marín hicieron una verdadera performance, un rendimiento excepcional en el hecho de hacer un divertidísimo programa que no tenía otro objeto sino decirnos que aquel candidato a lo que sea era cercano al pueblo, puesto que cantaba y échele con fray balazo arriba, que es el taconazo, es decir, lo corriente, dándole una categoría de valor a lo corriente, haciendo caso omiso evidentemente de los valores de lo folclórico, que es otra cosa. Ellos querían decirle al pueblo, Carlos, y era evidente que este señor que ven, que así como es grande en su estado, dirigiendo y tal, también le gusta lo de ustedes, que comen una cosa redonda de maíz, y también canta su música, tanto así que le gusta, y étrele con fe al bailazo, y órale, comadre. Cuento que en realidad un personaje que tiene millones y millones, y más millones, y más millones en sus estadios, sus establecimientos de Houston o de Texas o de donde sea, pues alquila a un locutor para que le haga la publicidad y sea popular. Eso, así tuve el gusto de ubicar al señor Marín. El señor Marín y Colaterales tienen una misión muy especial. Y aquí, siguiendo la filosofía muy paralela y muy seguida por ellos, porque ellos tienen ciertas filosofías verdaderamente excepcionales y cuando les conviene, claro. Entonces aquella filosofía que ellos llevan muy a pecho y que está nacida de las páginas más brillantes de la literatura universal, y que es, como dijo la chimotrufia, como se dice una cosa, se dice o se oculta otra, que es el mérito de la televisión mexicana, el chimotrofismo, ¿verdad? Chimotrufismo, es decir, como digo una cosa, digo otra, según me pagues, hijo. Es decir, la televisión mexicana, es decir, vende tiempo. Junto con el tiempo viene la ideología, independientemente de que no dice vende la verdad. No es la venta de la verdad. Si tengo tres verdades, la verdad más contundente vale tanto y las otras menos. No, yo vendo tiempo. Y entonces ahí queda muy bien. Ahí se demuestra que el gobernador, que ocasionalmente se ratifica, no me gusta rata, se ratifica pues que el gobernador es del pueblo. Entonces se vende tiempo. Entonces en esa institución eso sucede. Queda otra cosa,
La agresión por la agresión siempre es condenable. Pero además, ¿cómo se le puede pedir al pueblo que discuta? ¿Cómo se le puede decir al pueblo que debata? ¿Cómo se le puede pedir al pueblo que argumente, que discurra, que piense, si la televisión por décadas ha buscado justamente lo contrario para el pueblo? La televisión, Carlos, otro Carlos, ha hecho lo indecible porque el pueblo no pueda ni siquiera hablar, porque el pueblo pierda su posibilidad de expresión. Es decir, no le puedes pedir a un pueblo que enseñas a no pensar que de buenas a primeras piense. Todo esto no lo digo para justificar que te hayan mentado la madre y escupido, no. Es lamentable, pero no se puede controlar a un pueblo que previamente has descontrolado. Porque entonces voy a volver a repetir mi verso que ya lo tengo gastado de Sor Juana Inés de la Cruz. Parecer quiere el denuedo de vuestro proceder loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Carajo, un pueblo así lo ha hecho la televisión, tu televisión, Carlos Marín. Lo cual no quiere decir que aplauda yo a quienes te mentaron la madre, no. Pero es una consecuencia lógica de lo que ¿qué le ha dado la televisión al pueblo de México? ¿Qué le ha dado? ¿Cultura? ¿Elegancia? ¿Caballerosidad? ¿Educación le ha dado? ¿Le ha dado dominio del lenguaje? ¿Posibilidad de diálogo? ¿Le ha enseñado eso? No. Le ha enseñado a la niña de 7 años, como el domingo, a bailar como en un prostíbulo junto a la monumental Marianela de Montijo, ¿no? Cosas más grandes, no, pequeñas gigantes, ¿no? Tiene unas pequeñas gigantes, ¡qué bruto! ¿La viste? Yo también. Pero si la televisión ha sembrado vientos, lógicamente tiene que cosechar tempestades, coño. Eso es lo dicho. Así es. Independientemente de que lamento mucho que te haya mentado la madre, Carlos. Así es que hay que reflexionar. Entonces también el hecho de dar por sentado cosas para decir, ¿qué hizo nuestro enemigo político? Tuvo una declaración fuerte en contra de alguien, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Y ahora qué hizo Ay, mano, qué bruto. Ese mano, qué bruto. Ese es un editorial. Eso, si no se cobra, se hace por interés. Y si después dices lo que voy a decir, cuanti más, con más razón. Otro berrinche le hace Beteta. Todo lo que no hace su candidato para él es un berrinche, ¿no? Estamos, mira, hasta aquí de los berrinches y la prepotencia y la vanidad. Carajo, no os medís. No, yo estaba asombrada en la noche del miércoles que estábamos con la transmisión, que estaban los compañeros reportando que, por ejemplo, Pepe Cárdenas dijo, son sus 500,000 gentes de Andrés Manuel, como en la marcha del desafuero, quitándole peso a una reunión masiva tan impresionante. Dices eso, y al otro día el tratamiento, lo único que pude ver fue los periódicos como si todo hubiera sido igual, pero y fíjese, señor Saldaña, López Obrador ya llegó un momento cuando estaba en Bellas Artes que ya no pudo avanzar. Entonces lo sacaron, se tuvo que ir en metro al Zócalo y tuvieron que abrir la estación del metro del Zócalo, ya ve que la cierran en estos eventos, para poder salir de un hoyo, ¿verdad? Así, del metro a subirse al templete y dar su discurso. O sea, una manifestación
masiva, tan significativa en el país, no les mereció ni siquiera la noticia. A mí me alarmó y me asombró que nos que quitaran el internet. Usted es testigo de que pues primero no se podía llamar a tumbar las páginas, pero internet, quitan los celulares, queriendo convertir a ese millón de gente, esa multitud, en encarcelarla mediáticamente. Yo sentí como que era el gran precursor del país, el que te quiten la señal, ¿no? Fíjese. Espérate un segundo. A ti también, a tus amigos de la Nueva República se les fue la señal también. Señor Saldaña, normalmente le voy a contar quiénes sacan la señal. Radio AMLO TV, la sacaba también la página, el canal de televisión de Andrés Manuel 2012, que ellos estuvieron sacando todos los eventos de toda la República. Ese canal es del grupo de campaña de López Obrador. La sacamos nosotros con señal propia, llevábamos 2 BAMs por si una u otra de mucha potencia. Ningún medio pudo sacar televisión. Nicops, un muchacho que nos ofreció su señal, él estaba transmitiendo en vivo toda la marcha, o sea, él iba caminando en Reforma. Gracias a que ya no pudo llegar, porque ya en el Palacio de Bellas Artes ya la gente no podía caminar ni a la velocidad que usted describe, punto. Si te querías regresar no podías porque había gente atrás, si querías avanzar tampoco. O sea, él pudo sacar el audio, que fue lo que pudimos transmitir, y el video, pero de la gente que estaba aplaudiendo y oyendo desde una pantalla gigante, porque Kikops no entró a la zona donde bloquearon el internet y los celulares, por eso pudimos, y todos lo tomamos, la página de López Obrador, Radio AMLO, El Santuario, todos tomamos la señal de Kikops, pero todos los que estábamos instalados en el Zócalo desde temprano, a las 2:30, con los equipos y todo, no pudimos porque... Claro, te voy a contar la otra. En la noche llego yo al noticiero, hasta yo estaba aquí en la computadora, y les dije a mis tuiteros amigos, me voy porque voy a ver qué dice López Dóriga sobre el asunto. Hicieron una verdadera proeza extraordinaria de filmación, con cámaras. Yo creo que el helicóptero, hay unos helicópteros que son cámaras, estaba filmado así, tomas altas en el cenit, es decir, a unos 20 o 30 metros, desde los lados de las casas, de las azoteas, desde el otro lado, pero filmaciones con una nitidez extraordinaria. No era un reportaje, era una aventura cinematográfica lo que vimos esa noche al comenzar el noticiero. Entonces, después tomas a ras de calle, donde se ven las botas de los militares, que había un montón de militares. Cámaras que corrían atrás de los actores de esa producción. Sí, pero yo dije, esto qué raro, no es el Zócalo. No. Hubo una película de unos salvajes que se pelearon en Tepito. Y eso llevó fácilmente como 8 o 10 minutos. Pero fíjese ustedes lo que es para el periodista con suerte, evidentemente. ¿Qué suerte tuvo la televisión de que hubiese un ataque de Fayuca en Tepito para televisores robados o discos falsos? Que llegó todo un ejército a Tepito, y la filmación de eso, que obviamente reclamó una preparación. No es así que haya tomas en helicóptero, que se vean los soldados con tomas a ras de calle, y después que corran hacia el lugar donde está la Fayuca, y que se vea cómo los que atacan lanzan piedras y todo a la policía, y luego los policías cómo capturan a uno. Bueno, una exhaustiva demostración de técnica televisiva el día del 1,5 millones de gente en el Zócalo. Y así una noticia desplazó a otra. Qué bonito, en aras de lo importante. Obviamente era tan, ¿cómo vamos a agarrar Fayuca en México? ¿Cuándo se ha visto eso? Es una novedad de que haya Fayuca. Bueno, pues entonces la nota principal se la llevó la Fayuca.
Uno. Dos. En el Zócalo los teléfonos no sirvieron. Y llega a mi memoria, como si yo fuese así, una caja terrible, grande, de que la abres y sacas un capítulo de mi vida. Y me acuerdo cuando a los 20 años, lleno de ilusiones, estaba frente a mi jefe de la televisión, mi patrón, y yo de, ¿cómo se llama?, ejecutivo IBM. Anda, ve a traer esto, anda, ve a traer el otro. Don Roberto Kenia, que paz descanse y que me perdone. Y don Roberto Kenia, quien tanto quise y que me enseñó bastante, me decía, miren, les decía a los muchachos que estábamos por ahí, de sus ayudantes, que era un montón, y también había uno, yo era el ayudante que hablaba francés, su traductor de francés, joder, como le adornaba mucho. Había Tanaka, que era japonés, mi traductor en japonés, y luego creo que había una señora gringa que era la traductora en gringo, en fin. Me decía, ¿cómo combatimos al enemigo? Por ejemplo, va a transmitir, sácate el pajarito, pero no me deja. Cuando me pongo pesado, el pajarito se pone también muy enojado. Va a transmitir el canal 8, que era el enemigo. Se va usted al Zócalo, no, a la Plaza de Toros, y ya que esté bien instalado en la Plaza de Toros, se lleva sus tijeras y pide una barrera de primera fila. Y por ahí fíjese dónde esté la cámara, y por la cámara lleva junto a los cables de 1 pulgada, 2, audio y video, pero eran cables enormes, como tubos. Junto va un cable pequeño. Y ya que esté usted en el Zócalo, ya que haya mucha gente y todo, bueno, en el Zócalo no, en la Plaza de Toros, él me decía, pero digo, lo hago con las tijeras, se agarra así, y ya que vaya a comenzar la transmisión, levanta el cable pequeño y lo corta, y lo vuelve a poner junto, para que no se note, y se va, y se les chispoteó la transmisión al canal 8. Yo decía, oiga, pero eso es delito, ¿no? Bueno, no, pues se trata de que no transmitan. Sigue vigente el Consejo de la Televisión de 1958. ¿Cuántos años han pasado? 50, 62, ¿no? Bueno, pues sigue igual. Es decir, ¿quién va a ir al Zócalo? Nuestros enemigos. ¿Enemigos de quién? Bueno, del sistema. Bueno, ¿por qué? Del empresariado. ¿De quién más? Bueno, pues de nuestro partido, de lo que sea. Córtales el sonido. Nada ha cambiado. Explíqueme, señor Valdés, ¿cómo puedo entender que lo que usted nos está dejando es la auténtica y verdadera democracia? Nomás es pregunta, pero son preguntas que no tienen una respuesta real. Conste, y quiero que ustedes acepten, y que ni modo van a tener que reconocerlo, que en este programa no hemos hecho una propaganda exhaustiva a los méritos de Andrés Manuel López Obrador, pero sí hemos hecho una condena fundamental y directa a los actos verdaderamente vandálicos, espiritualmente hablando, de la antidemocracia, de lo que debe ser. Y no hemos hecho ningún elogio a Andrés Manuel López Obrador, porque no tenemos necesidad de hacerlo. Y voy a decirlo por qué. Yo fui despedido de la primera estación de radio por hablar así, en 1951, XCKL de Jalapa, y lo repito. No decía más que lo que digo ahora. Y era verdaderamente imposible. Tanto así que con mucho dolor el patrón tuvo que decirme que ya no me podía dar trabajo, don Carlos Ferráez. Pasando por lo mismo, aunque el presidente Felipe Calderón, que no me ha contestado, diga que en su régimen no se ha acallado a nadie, yo diría justamente lo contrario. Huelga decir que con respeto. Pero hay algo más,
y ese aún hay más de Raúl Velasco, sigue vigente para decir, es que le han dado a México una serie de trastupijes, marrullerías, inteligencias publicitarias, lo cual sigue siendo marrullerías, como sucedáneo de la democracia, como suplente de la democracia, como tomarse esos vinos de Navidad que te tomas una botella de vino blanco de manzana y que no tiene gota de alcohol, que a mí me da un coraje de la fregada, decir, me engañaron, me están engañando. Así no podemos pensar. Si yo voy al Zócalo a mi manifestación y grito, ¡viva la señora Vázquez Mota! Porque me encanta la manera que tiene de decir cosas. Porque cuando se pasea en el escenario, me parece una mexicana bellísima, extraordinaria, y cuando da la vuelta más, y me gusta muchísimo lo que dice, y todo eso, y me cortan el sonido, me enojo mucho. Y luego que llegue a Larraqui o el señor Valdés, fírmanle que no vas a hacer nada, ni madre, yo estoy enamorado de la personalidad de la señora Vázquez Mota y voy a ir a defenderla con tal, y voy a protestar por las trinquetes y marrullerías y rebatinga que hay alrededor de la democracia y de todo lo que regalaron para perjudicarme, porque yo defiendo a mi candidata. ¿Para qué me dicen que me emocione? ¿Para qué me dicen que me enaltezca? ¿Para qué me dicen que sea necesario que yo tenga una vitalidad interior que me lleve a elegir a quienes quiero que me gobiernen, si luego no me van a cumplir? Para eso, Roy Campos, decías tanta babosada, para que luego no funcionaran tus encuestas y tus encuestas. A ver, ¿cómo es posible? Me pregunto, y ustedes también, utilizando un poco un razonamiento. Cuando salieron los jóvenes de la Ibero, que no tiene más de un mes y medio, Andrés Manuel llevaba un 10% abajo. Comenzaron los jóvenes de la Ibero, que empezaron la lucha fundamentalmente en contra de la televicracia, del poder de la televisión. En algún momento dije yo, esta lucha no es estrictamente contra los candidatos, no es estrictamente ni mucho menos contra Peña Nieto, es contra un régimen de gobierno que ha superado a la cantidad de poder gubernamental, y es la televisión. Y entonces Peña Nieto queda en calidad de víctima. Y sí me hace pensar, porque la enemistad de los jóvenes iba en primer lugar en contra de un sistema establecido, pero que estaba moviendo los hilos, para usar alguna de sus propias terminologías, moviendo la cuna de la política. E inteligentemente e históricamente trascendente, los jóvenes dijeron no al movedor de la cuna, a la corriente eléctrica que mueve el aparato, que era la televisión. Después contra Peña Nieto, ya haciéndolo en calidad de víctima, y después despertando al país. Y de una u otra forma ya no va a haber iniciativa México de jóvenes conquistados que pueda confrontarse con una juventud que despierta y que empieza a pensar, que es el ataque más fundamental que se le puede hacer a una institución televisiva mexicana, es que el televidente deje de ser televidente para convertirse en ciudadano. Podemos hacer el siguiente dicharacho: la televisión con éxito ha impedido que el ciudadano, ha impedido que el televidente se convierta en ciudadano. No han dejado, la televisión ha conseguido durante muchos años que el ciudadano mexicano sea un simple televidente. Así es. Ahí sí queda, ¿verdad? Ah, sí, claro. Y el papel la televisión ha conseguido que el ciudadano mexicano durante décadas sea un simple televidente. No es lo mismo ser televidente que ser ciudadano, a pesar de la Larraqui de ayer,
a pesar de Carlos Marín, a quien le doy un abrazo y lamento que le haya pasado lo que le pasó, a pesar de todos mis cuates de ahí, yo los quiero. Y no me gusta lo que piensan y los digo, pero no haría yo nada por perjudicarlos. Eso tengan ustedes la razón, como te digo, Steve, que yo lo diga, ¿no? Porque los conozco a la mayoría y fuimos compañeros, pero de todas maneras no hay nada que pueda disculpar el hecho de impedir la evolución de México, y la televisión ha impedido la evolución de México. A mí lo que también me preocupa, y ahí coincido completamente, señor Saldaña, lo que me preocupa es que el IFE está jugando un papel también inhibidor de la democracia. Eso es lo que a mí me da la impresión. Por lo menos complaciente, ¿no? Sí, fíjese que sí está. Bueno, tenemos un pequeño video para poner en la televisión, si usted lo permite, y un segmento informativo pequeño de esta firma del acuerdo de ayer, para que pues pueda usted darnos después su opinión. ¿Lo puedo poner? Adelante, señora. Primero a nuestros anfitriones, el consejero presidente, las consejeras y los consejeros del Instituto Federal Electoral. Muchas gracias. Contamos también con la presencia de los candidatos a la presidencia de la República. La candidata del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota. El candidato por la coalición, Compromiso por México, Enrique Peña Nieto. El candidato de la coalición, Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador. Y el candidato de Nueva Alianza, Gabriel Cuadri de la Torre. Agradecemos también la presencia de los presidentes y los representantes de los partidos políticos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y en calidad de testigos de honor de este compromiso de civilidad, nos honran con su presencia el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani. Primero a nuestros anfitriones, el consejero presidente, las consejeras y los consejeros del Instituto Federal Electoral. Muchas gracias. Quiero pedirle su opinión porque, bueno, se oyen la diferencia en aplausos, la fuerza de los aplausos cuando está López Obrador, pero digo yo, ¿qué hace ahí el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, violador de el reglamento anterior en 2006, ahora va de testigo de honor? A ver, explíqueme eso de testigo de honor. Usted. Bueno, ayer estuve cotorreando un poco de cuando supe que había empresarios como testigo de honor. Mi tesis es la siguiente: yo sé que el ser empresario es una actividad muy ambigua, es decir, como si por ejemplo yo te digo voy a poner una casa de apuestas. Un empresario evidentemente es alguien que tiene la función de producir, y se empieza a deformar todo en cuanto que se tiene que ver por el bienestar de la población, por un lado, y por otro lado mi ganancia y mi medro personal. Generalmente yo creo que en un 95% está descartado que un empresario quiera ver el bien de la sociedad. Lo primordial de un empresario es ver el aumento de su ganancia. Entonces ya nos quedamos con un 5% quizá
de empresarios nobles, justos y evangélicos de dar a cada quien lo suyo. Es una de las partes más significativas de los evangelios, el hecho de un pesimismo verdaderamente, Saldañas que iba a decir, de un pesimismo verdaderamente inobjetable, cuando la famosa frase de Jesús, dos cosas tiene Jesús: nunca dijo un chiste y dijo dos o tres cosas que son inaceptables pero reales. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, y tómenlo como dato, como referencia, como una apreciación de un sabio, de un conocedor. El empresario, y tampoco se pongan la camisa todos, si usted es honrado, ¿cuál es la bronca? Yo también soy empresario. Me decía un güey de ahí, del Twitter, dice, tú no tienes cada semana que ver las angustias para pagar la nómina. ¿Cómo carajo no voy a tener para pagar la nómina? Y sobre todo gente que no paga los impuestos, tengo que pagarlo yo, porque cómo voy a pagar un músico que no tiene RFC o madres de esas, pues lo tengo que apechugar. Y ¿a poco no se retrasan para pagar muchas veces todos los que tienen que dar el dinero? Oye, no me llegó, pues espérate, pues ahora qué hago. Y el otro que dice, yo quiero comer. Claro que sé las angustias, pero hay otros empresarios. Por ejemplo, el señor Coppel, si no votas por mi candidato, no te pago, hijo. O sea, te cobran y los amenazan psicológicamente. Los amenazan. No, y luego el sindicato. En México, el ser empresario es un foco indiscutible. El empresariado en México es un foco indiscutible de corrupción, porque se trabaja con elementos muy peligrosos: el poder, el dinero, el cohecho, la corrupción. Y de ahí, por ejemplo, a ver, todos los que se sientan lesionados porque yo tuve frases terribles contra el empresariado, yo tengo del 1950 aquí 60 años de trabajar. Nunca he podido ser admitido en un sindicato. Siempre he sido un trabajador eventual. Y he pasado por 20 empresarios. Y al que no le he trabajado gratis, le he trabajado sin remuneración, ¿cómo se llama eso? Prestación alguna. Y obviamente, yo el otro día tuve que despedir a 2 señoritas y hubo que pagarles, pero hijo de la mañana no me la perdonaron. Y no sabían hacer nada, ni madre, ni modo. No, pero en cambio a mí me decían, oye, llevo 15 años, mucho gusto saludarte, que te vaya bien. A estos desgraciados no nos interesa que queden bien. Esa frase no se me olvida. Y yo formo parte de los desgraciados. Y mis patrones me han tratado como tal. Y los tengo, pero bien contabilizados. Por eso no tolero que el señor presidente diga, nunca se ha callado a nadie, ¿verdad? No. Y voltea y le dice, no, señor, dice Joaquín, no, tiene usted razón, señor, no. Claro. Y entonces, nadie me puede decir que exagero, porque por un ejemplo de empresario bueno que me pongan ustedes, yo tengo centenas de empresarios que, entrando en cochupo, en coordinación con un sindicalismo corrupto, hacen del trabajador lo que sea. Y ojalá, y lo digo así, con la esperanza de que o la señora Vázquez Mota, o el señor Peña Nieto, o Andrés Manuel López Obrador, sepan que hay criterios de esta naturaleza. Es decir, así como una niña que decía, señor don Manuel, señora doña José, señor don Enrique, a ver si se enteran de esto, No, y de veras que tiene toda la razón, y por eso me resultó tan indignante, y no quiero pues así cerrar la transmisión sin comentar que ese pacto que firmaron lo debió también firmar el IFE para garantizarnos elecciones limpias,
porque, bueno, aunque hay una cláusula donde el escrito incluye el repudio a todo acto de violencia, así como el rechazo al uso de recursos públicos y privados para coaccionar el voto, pues estamos viendo que según el 71% de los mexicanos consideran posible un fraude electoral, ¿no? Es un alto margen de desconfianza, y con esto del testigo de honor y darle la palabra y obligar a que se acepten reglas sin que veamos que el Instituto Federal Electoral también firma el pacto. Bien, también firmó él, ¿no? Sí, pero nada más testigo de honor de que a mí me dio la impresión por eso, pero no se puede firmar un pacto de honor si no se tiene honor. Así es, eso. Bueno, pues entonces es muy delicadísimo, ¿eh? Por favor, a ver, hay que preguntarle al señor Cuadri. Señor Cuadri, ¿usted viene por sí mismo? ¿Usted viene y está aquí porque una serie de correligionarios o de trabajadores o de empleados o de intelectuales ha pensado que usted es el mejor? ¿O viene por interpósita persona? ¿O viene porque alguien le dio la lana para que viniera? Y el Partido Verde Ecologista, ¿su partido es una realidad? ¿Está hecho por gente verdaderamente que ama la ecología? ¿O está hecho porque es un negocio o porque conviene así? Y así puedes establecer la serie de preguntas que no tienen respuesta, porque se está manejando materias tan sutiles. Obviamente que si me dice, ¿tú vienes a combatir la corrupción? Pues no, porque soy corrupto como mucha gente. Y si otro dice, oye, ¿tú vienes a la Secretaría del Honor? No, perdóname, no tengo honor. Pues digo, ¿en serio? En serio, entonces es muy difícil. Habrá que tener una examen interior de la calidad de la persona y después actuar en consecuencia. Una frase simplemente para el domingo: ojalá y todos los que votan lo hagan llevados por su criterio, por su fe y por su esperanza de un futuro mejor. Así Ojalá la televisión, mi querida Mona Lisa, no haya penetrado de una manera mercantil su mente y no voten como mi prima por alguien solamente porque les dijeron, a mi prima le digo, ¿por qué vas a votar por determinado candidato? Es que es tan guapo, habiendo confundido el concepto del televidente que ama a un artista y del ciudadano que quiere lo mejor para su patria. Así es. Si perdón, para que complemente yo, porque si no se va a interpretar mal. Si el muy guapo tiene los méritos suficientes de que además de ser guapo es un valor auténtico que ve por el futuro, por la cultura del país, adelante. Si no, no se puede, porque la televisión ha hecho, en un sistema de televicracia como el que vivimos, ha hecho que nos distraigamos de la esencia verdadera de lo que son las cosas trascendentes, y ha hecho la farandulización de la política. Ante eso tenemos que pensar para ir a votar el domingo. Que les vaya bien. Y si hay programa, cuando tú quieras me dices el domingo, ¿eh? Sí, vamos a estar todo el día transmitiendo, señor Saldaña. Ahí me hablas cuando tú quieras. Claro, a mí me hubiera gustado mucho, si hubiera sido un cierre de oro, que una vez que se firmó ese pacto, que también dice que no se puede comprar ni coaccionar el voto, al firmar, terminando Valdés Zurita se volteara y le dijera a Peña Nieto: así que, habiendo firmado este pacto, paran en este momento toda la coacción y compra del voto, señora Josefina, también, y ándele, ¿no? Que se pusieran a actuar, porque ¿de qué sirve que el IFE firme el pacto? Pues también quedó como testigo de honor, y si no tiene honor en los hechos, pues. Así que a cuidar el voto, a reportarlo. En la página web ya está los teléfonos a los que se debe reportar cualquier delito electoral, como es la coacción, o sea, amenazar a la gente. Muy bien. La compra del voto. Pues estamos en contacto el domingo, sin duda, señor. El domingo por acá nos vemos a la hora que tú gustes, me hablas y decimos alguna cosa que veamos, ¿eh? Yo voy a votar en casillas
especiales. Te voy a hacer un pequeñísimo reportaje de lo que hay en las casillas especiales. Mucho gusto, Mona Lisa, y nos vemos. Nos vemos. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet.